Análisis de riesgo en la bolsa de valores. La inversión en la bolsa de valores siempre conlleva un cierto nivel de riesgo. La bolsa de valores es un mercado muy volátil y es posible que los precios de las acciones suban y bajen en cuestión de minutos. Por esta razón, es importante hacer un análisis de riesgo antes de invertir en la bolsa de valores. El análisis de riesgo se utiliza para evaluar el riesgo de una inversión y para tomar decisiones informadas sobre si invertir o no. El análisis de riesgo se basa en varios factores, que incluyen la empresa en la que se está invirtiendo, el sector al que pertenece la empresa y la situación económica actual. Existen varios métodos para analizar el riesgo de una inversión en la bolsa de valores. A continuación, explicaremos algunos de los más comunes. Análisis fundamental. El análisis fundamental se centra en la empresa y su desempeño financiero. El análisis fundamental implica analizar los estados financieros de la empresa, como el balance general y el estado de resultados. También se pueden tener en cuenta otros factores, como la estrategia de la empresa, la competencia, los factores económicos y los factores políticos. Análisis técnico. El análisis técnico se centra en el comportamiento del mercado y se basa en el uso de gráficos y herramientas técnicas para predecir los movimientos del mercado. Los analistas técnicos utilizan indicadores como el volumen de negociación y las medias móviles para identificar patrones en los movimientos del mercado. Análisis de riesgo político. El análisis de riesgo político se centra en los riesgos políticos que pueden afectar a una inversión. Esto puede incluir cambios en las políticas gubernamentales, la inestabilidad política o la guerra. El análisis de riesgo político puede ayudar a los inversores a identificar los riesgos políticos que podrían afectar a su inversión y a tomar medidas para minimizarlos. Análisis de riesgo económico. El análisis de riesgo económico se centra en los riesgos económicos que pueden afectar a una inversión. Esto puede incluir la inflación, la tasa de interés, el tipo de cambio y otros factores económicos. El análisis de riesgo económico puede ayudar a los inversores a identificar los riesgos económicos que podrían afectar a su inversión y a tomar medidas para minimizarlos. Es importante tener en cuenta que ningún método de análisis de riesgo es completamente preciso o infalible. Sin embargo, al utilizar varios métodos de análisis de riesgo y considerar cuidadosamente cada factor, los inversores pueden tomar decisiones informadas sobre sus inversiones en la bolsa de valores. Análisis fundamental. El análisis fundamental es un método de análisis de riesgo que se centra en la empresa y su desempeño financiero. El análisis fundamental implica analizar los estados financieros de la empresa, como el balance general y el estado de resultados. También se pueden tener en cuenta otros factores, como la estrategia de la empresa, la competencia, los factores económicos y los factores políticos. Al analizar los estados financieros de una empresa, los inversores pueden determinar la salud financiera de la empresa y su capacidad para generar ingresos y ganancias. También se pueden analizar las tendencias a largo plazo en el desempeño financiero de la empresa para determinar si la empresa es una buena inversión a largo plazo. Además del análisis financiero, también es importante tener en cuenta otros factores que podrían afectar a la empresa, como la competencia en el mercado, los cambios en la tecnología y los cambios en las políticas gubernamentales. Análisis técnico. El análisis técnico es un método de análisis de riesgo que se centra en el comportamiento del mercado. Los analistas técnicos utilizan gráficos y herramientas técnicas para predecir los movimientos del mercado. Una de las herramientas técnicas más comunes utilizadas por los analistas técnicos es la media móvil. La media móvil es una línea que muestra el promedio de los precios de las acciones de una empresa en un periodo de tiempo determinado. Al utilizar la media móvil, los analistas técnicos pueden identificar tendencias en el movimiento de los precios de las acciones y predecir si el precio de las acciones de una empresa aumentará o disminuirá. Otras herramientas técnicas utilizadas por los analistas técnicos incluyen el índice de fuerza relativa, RSI, las bandas de Bollinger y los patrones de velas. Análisis de riesgo político. El análisis de riesgo político se centra en los riesgos políticos que pueden afectar a una inversión. Esto puede incluir cambios en las políticas gubernamentales, la inestabilidad política o la guerra. Al analizar los riesgos políticos asociados con una inversión, los inversores pueden determinar si el rendimiento potencial de la inversión justifica el riesgo.
Por ejemplo, si un inversor está considerando invertir en una empresa en un país que está experimentando inestabilidad política, el inversor puede analizar los riesgos políticos asociados con la inversión y determinar si el rendimiento potencial justifica el riesgo. Análisis de riesgo económico. El análisis de riesgo económico se centra en los riesgos económicos que pueden afectar a una inversión. Esto puede incluir la inflación, la tasa de interés, el tipo de cambio y otros factores económicos. Al analizar los riesgos económicos asociados con una inversión, los inversores pueden determinar si el rendimiento potencial de la inversión justifica el riesgo. Por ejemplo, si un inversor está considerando invertir en una empresa en un país con una alta tasa de inflación, el inversor puede analizar los riesgos económicos asociados con la inversión y determinar si el rendimiento potencial justifica. Gracias por ver mis videos. Suscríbete para que seas el primero en recibir mis videos y aprender juntos en este gran mundo de las criptomonedas y de las inversiones. Suscríbete y aprendamos juntos en este gran mundo de las inversiones y de las criptomonedas. Mi canal Scripto. Te damos gracias por ver mis videos.